consecuencias. Bueno, hoy es un día más que importante en nuestro país. Hoy en el Congreso se vuelve a discutir un proyecto de regresión laboral. Siempre me impresiona aquella frase de Úrsula Le Guin, una enorme escritora de ciencia ficción, que decía: el que nomina, domina. Y claro, el proyecto que dice el gobierno dice modernización laboral. Para bajarle un poco el tono, a veces le decimos reforma laboral, y en realidad es de regresión laboral, y así habría que llamarlo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando se discutió una ley de medios y el sistema de medios no le llamaba ley de medios? O que se opone a este proyecto, o incluso desde la CGT le llaman por el nombre que le llama el gobierno. Entonces, es muy difícil oponerse a la modernización, como es muy difícil oponerse a la libertad. Por eso es inteligente de parte del gobierno las palabras que usa, y por eso es poco inteligente utilizar otras. Esta es una ley de regresión laboral, de recorte de derechos, de prohibición, de hacer cosas que costó mucho conseguir, que no son naturales. La huelga no es natural, las 8 horas no son naturales, las vacaciones pagas no son naturales, las indemnizaciones no son naturales, no son un fenómeno meteorológico. Se consiguieron. Y se consiguieron con organización, con movilización, con muertes. Las 8 horas no se consiguieron pidiendo por favor. Hubo muertos para conseguir eso. No estoy queriendo que sea así. Nadie quiere ni caos, ni violencia, al revés. Lo que queremos es un país normal, un país tranquilo, un país donde sepas cuánto cobras, cuánto ganas, para qué te alcanza, que te alcance. Y es cierto que no vivíamos en ese país. Es que Milei recibió un país perfecto. Pero recibió un país donde más o menos la cosa andaba y había un montón de cosas para mejorar, y lo tiró por el precipicio. Y ahora que lo tiró por el precipicio, quiere cortar cualquier posibilidad y cualquier perspectiva de volver a subir ese precipicio. Porque lo que quiere hacer Milei es consolidar lo que ya hizo, que es bajar los sueldos, eliminar derechos, violar la Constitución y generar una transferencia de recursos enorme desde los trabajadores hacia el sector empresario. Esa transferencia es tan enorme que el sistema de medios hoy alineado con Milei la calcula. Y a esta hora tengo un medio que dice que ya los trabajadores generamos casi 300 millones de dólares en lo que va del día, que es, según ellos, el costo del paro. Así que si ya a esta hora, mientras yo estoy hablando, siendo las 8:40, generamos 300 millones de dólares, gracias por reconocer que todos los días del año que no hacemos paro porque laburamos, generamos a esta hora de la mañana 300 millones de dólares. Prorratéenlo el resto del día y prorratéenlo al resto del año. Es el único día donde cuentan lo que generamos. El resto del año somos un costo. Y la verdad que no es así, y que hoy es uno de esos días donde hay que estar, donde a nosotros nos toca como periodistas y como sujetos políticos, porque recuerden siempre que los periodistas no somos personajes independientes, incoloros, inoloros, asépticos. Los periodistas somos sujetos políticos, y somos sujetos políticos muy relevantes, porque somos los que producimos la información. Y la palabra producir información no es, que se me ocurrió recién, es a propósito. La información, así como la correlación de fuerzas, tampoco es un fenómeno meteorológico. La información en sí misma no dice nada. Lo que hacemos los periodistas es buscar datos, buscar información, contrastarla, editarla, ponerla en contexto, generar sentido con esa información, y ahí la emitimos. Y como somos los únicos que hacemos eso, somos los únicos que generamos información periodística, somos sujetos políticos, pero además somos sujetos políticos muy relevantes. Por eso, dentro de este proyecto de regresión laboral, también quieren eliminar el estatuto del periodista, donde están nuestros derechos. Y los quieren eliminar en el contexto que van a eliminar los derechos de todos los trabajadores. Entonces, lo que no quieren es que los periodistas produzcamos información sobre cómo eliminan los derechos de todos los trabajadores. Repito que desde el Destape, como ecosistema Destape,
Estamos convocando a la movilización de hoy. Y me parece un dato importante, no para hacer autobombo, no para ser autorreferenciales, sino para que vean que hay otras formas de encarar lo que sucede. Hay empresarios, empresas y trabajadores que deciden otras cosas. Y acá hay una empresa privada con un dueño empresario y con trabajadores que decidimos públicamente decir, no vamos a mirar para un costado, no vamos a quedarnos en una situación cómoda, no vamos a correrle el cuerpo, no vamos a hacernos los profesionales independientes que no tenemos nada, que tenemos mucho que ver con esto. Nuestra parte, pero tenemos mucho que ver. Y sobre todo creemos que la famosa correlación de fuerzas no es un fenómeno metodológico, se construye. Y se construye todos los días, de a poquito, sosteniendo, haciendo lo que tenemos que hacer, laburando. Nosotros desde el periodismo, cada uno de su lugar. Un comerciante lo hace también, un maestro lo hace también, un médico lo hace también, un trabajador estatal, ni hablar que lo hace también, y los trabajadores industriales o de cualquier ramal lo hacen también. Todos los días construimos esa correlación de fuerzas que después, en determinados momentos históricos, se pone en juego. Bueno, hoy es un día de esos. Hoy es un día de esos. Por eso hoy, repito, como destape, nosotros convocamos a la movilización de hoy. No solo informamos sobre la movilización de hoy, convocamos a la movilización de hoy. Vamos a estar hoy en esa movilización porque está en juego de verdad qué país queremos tener a futuro. Porque hoy el país es muy duro. Hoy los sueldos no alcanzan. Hoy desde que asumió Milei hay 300.000 trabajadores menos. Hoy desde que asumió Milei hay más de 20.000 empresas que cerraron. Hoy desde que asumió Milei no hay salario que pueda comprar lo que compraba cuando asumió Milei. Hoy es muy duro. Hoy es muy duro. Y lo que se discute hoy en el Congreso lo va a empeorar. Porque no hay un solo artículo que mejore la situación actual. Por lo menos para la enorme mayoría. Ahora, ¿un empresario va a poder despedir gratis? Sí. Sí. Un empresario, veremos qué pasa con el artículo 44, pero si te enfermaste va a poder bajar el sueldo. Bueno, por ahora sí. ¿Un empresario va a poder administrar tu día entero, sin que vos tengas... Sí. Para ellos sí va a servir. Y es tan brutal lo que va a suceder hoy, para ponerlo en un número que creo que es el clave, que es que el proyecto de ley, que como recién decía María, le ponen como zanahoria, bueno, está bien, si alguien tiene cáncer le vamos a pagar el sueldo entero. Está bueno, todo lo demás lo votamos. En todo lo demás... Hay dos puntos, es todo malo, pero creo que hay dos puntos que me parece, o tres, que me parece importante resaltar. Uno es que quieren hacer no solo pagar gratis las indemnizaciones, sino hacer un negocio financiero con plata de los jubilados. La plata que va a ir al ANSES a pagar jubilaciones hoy, va a ir a los bancos a hacer especulación financiera hoy. Donde los bancos, además está establecido en la ley, se van a llevar una comisión. Ese es el artículo Caputo. A eso se dedicó siempre. A hacer negocios y llevarse comisiones. ¿Saben lo que es el 1%? El 1% de toda la masa salarial que aporte parte de las contribuciones patronales a esos bancos. ¿Saben lo que es esa guita? El CEPA calculó que son 2.400 millones de dólares. Entonces, no se podía aumentar las jubilaciones, pero se puede manotearle 2.400 millones de dólares al año a los jubilados para que los amigos de Caputo se queden con las comisiones mientras hacen timba financiera. ¿Eso se puede? Eso está en la ley que votan hoy. Eso está en la ley que votan hoy. Sacarle la plata a los jubilados para que un grupito de amigos de Caputo haga negocio financiero y un grupito de amigos de Sturzenegger despida gratis. Eso se discute hoy. También se discute que el paro que hay hoy sea ilegal. Lo cual tampoco va a funcionar. O sea, se hacían paros cuando no eran legales. Se legalizaron porque se hacían paros. Pero no es que prohibiendo los paros va a dejar de haber paros. Pero te lo quieren prohibir. El paro de hoy, en la ley que se vota hoy, es ilegal. Está prohibido. Y el tercer punto, además, es que crea
este proyecto una justicia absolutamente adicta a garantizar la eliminación de derechos de este proyecto. Hoy está publicado en el Destape, si quieren leerlo, una nota más en detalle del tema. Pero el proyecto crea un fuero específico laboral con todos jueces y fiscales nuevos puestos por Milei. ¿Para qué? Y te prohíben el derecho a huelga, no podés protestar porque te eliminaron derechos, y cuando vas a la justicia a reclamar por tus derechos por los cuales no te dejan protestar, la justicia dice, acá no se puede. Entonces es muy importante lo que se discute hoy. Es muy importante. Y por eso marchar sirve. Marchar sirve. Y poner el cuerpo sirve. Si podés venir al Congreso, va a haber movilizaciones en todo el país. Sirve también que te manifiestes a través de las redes, porque les llega. Podés arrobar a los diputados. Siempre planteándoles estas cosas. No votes esto, no me arruines la vida. No hagas que me despidan gratis. No hagas que no puedo organizarme para ir a buscar a los pibes a la escuela. No hagas que no me pueda protestar. No hagas que no puedo organizar mis vacaciones. No hagas eso. No lo hagan. Bueno, hagan algo. Es el famoso salí y hacé. Porque hoy es un día de salí y hacé. Por ahí mañana, por ahí hoy no se logra. Por ahí hoy no se logra. Por ahí los diputados deciden hoy igual avanzar con esto. Igual sirve. Igual sirve. Los procesos históricos son por acumulación. No es de un día para el otro. Hay que ir mostrando que se puede movilizar, mostrando la capacidad de esa movilización, dejando expuesto que hay un país en contra de esto y que nadie votó esto. ¿Milei ganó las elecciones? Sí, es verdad. Milei ganó las elecciones, las presidenciales y las de medio término. Pero no las ganó diciendo, te voy a sacar todos tus derechos laborales. Nadie vota esto. Entonces los gobernadores que están negociando, y sobre todo algunos gobernadores que dicen ser peronistas y sin los cuales esto no sale, bueno, escríbanles al gobernador Sáenz, al gobernador Jaldo, al gobernador Jalil, escríbanles. Los que estén en esas provincias pueden ir a manifestarse ahí. Que sepan que hay un pueblo que dice, no, esto no. Y en todo caso, volver a discutir lo que sí estábamos discutiendo hace un tiempo atrás, que era, por ejemplo, reducir la jornada laboral. Y que haya trabajo para todos. No trabajo para algunos. Nosotros queremos trabajo para todos. Y que se reparta. Y que sí, no hace falta tanto trabajo porque, por ejemplo, hay un avance tecnológico. Bueno, que el trabajo que hay se reparta y se pague bien. Y los sueldos alcanzan. Hay un montón de cosas para mejorar en el sistema laboral. Nada de lo que se discute hoy. Absolutamente nada. Poné si te parece el tape de resumen de lo que sucedió el día de ayer, porque ayer fue un día también importante, que fue un poco la explosión de este modelo con el caso de FATE y la previa al paro del día de hoy. Mirá. Cerró FATE de manera definitiva. FATE anunció la fábrica de neumáticos el cierre definitivo y echa a 920 empleados. La fábrica FATE no tiene ninguna crisis, sabiendo que el Grupo Maganes es un grupo que tiene un holding económico para aguantar una crisis y los trabajadores no. Llamamos a todos los trabajadores, a todas las organizaciones sociales, a todos los gremios a que vengan a la puerta de la fábrica FATE. Y no me permitían el movilizarme dentro de la planta, que ha anunciado un cierre totalmente ilegal. Había un compromiso incluso de la fábrica de no despidos, ningún despido. Los trabajadores que tiran directamente el alambrado y se meten en las instalaciones allí en Virreyes de la fábrica FATE. A días de una reforma laboral. Este es el ejemplo del país que vamos a tener los trabajadores si no salimos a defendernos. Acá en el neumático vamos a hacer todas las acciones necesarias, posibles e imposibles para lograr que cada uno de los compañeros vuelva a su puesto de trabajo. Que se enteró del cierre de la fábrica escuchando el Destape, o sea.
y escuchando a Ari, que dice que tenían que cambiar el sistema del laburo porque hoy la noticia era que FATE cerró. Y ahí me enteré que, ahí levanté el teléfono, empecé a mirar bien qué pasó y sí, en la carta de despido, que es algo macroeconómico, te dice, no amigo, no es eso, hay familias atrás de todo eso. Ahora, qué sé yo. Aprovecho, no sé el nombre de, después le preguntémosle a Fede por ahí si lo tiene, el nombre de este trabajador de FATE que se enteró que se quedó sin trabajo escuchándonos a nosotros. Estaba escuchándonos y nosotros contamos la noticia y él se enteró así, por ahí está escuchando en este momento, le mandamos un abrazo enorme y fuerza y que sepa también que no lo vamos a dejar en banda en esta situación y repito, vamos a ir hoy a movilizarnos a partir de las 12:30, convocamos a Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen como destape. Así como otros convocan desde organizaciones sociales, políticas, sindicales, etcétera, nosotros vamos a ir como destape ahí. Pero es clave lo que decían recién los trabajadores porque es cierto lo del modelo de país. Y una de las claves de FATE, que produce neumáticos, es la decisión del gobierno de abrir las importaciones. Es una decisión. Los gobiernos deciden ganadores, deciden perdedores, deciden quién gana y quién pierde, y eso es una intervención directa del Estado. Por eso es mentira cuando Milei dice el Estado no se mete. Nosotros corrimos al Estado de la discusión. Este gobierno decidió el precio del dólar, el precio de la tasa de interés, el tope de los salarios, qué se importa a la Argentina. Decide todo. ¿Cuánto nos endeuda? ¿No es cierto? Pues cerrar el Estado es, yo no hago nada. Absolutamente nada, que también es una forma de hacer por parte del Estado. Pero es al revés. Es absolutamente intervencionista. Desde el Estado, el gobierno de Milei. Y de hecho lo dice él. Escuchen, quiero volver a poner. Esta, una de las pocas, casi te diría entrevista, porque yo no le llamo entrevistas a cuando va a hablar con Laje o con Majul o con esos. Pero por ahí con algún medio internacional casi que a veces le preguntan cosas. En este caso fue con Bloomberg y hablaba Milei justamente de las importaciones que están vinculadas al caso de FATE, porque lo que le pasa a FATE es que tiene a otro precio que vienen de países asiáticos. Mirá lo que decía Milei. Usted cuando diseña la política, y fue el eje central de mi presentación de ayer, usted diseña en cuanto a valores éticos y morales. Digamos, entonces, usted explíqueme por qué va a justificar que los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, tengan que pagar más caro bienes que podrían conseguir más barato. Porque también es falso que eso destruye empleos. Digo, es una de las grandes mentiras de los economistas keynesianos, que no les, digamos, o sea, que están arruinando todo el planeta, ¿sí? Digamos, o sea, y todo lo que tocan lo rompen. Pero, a ver, cuando usted abre la economía, ¿sí? Hay productos que van a estar más baratos y, bueno, usted va a perder puesto de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero. Ejemplo, digamos, en Argentina una remera se pagaba $40, sale 5. Bueno, esos 35 que se ahorran lo va a gastar en otro sector y va a generar puesto de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además tienen productividad más alta. Con lo cual, cuando usted, digamos, abre la economía, digamos, va a tener una reasignación de recursos, pero va a tener una ganancia de productividad por mayor división del trabajo y por mayor especialización. Bueno, no estaría pasando. Porque no solo no sucede esto que dice Milei, de que si alguien compra un producto más barato le sobra plata para comprar otra cosa, el problema es que no tiene plata para comprar ni el barato ni otra cosa, sino que efectivamente la apertura de importaciones destruye empleos. ¿Qué sé yo? FATE, 1.000 empleos en un día, 300.000 en lo que va el gobierno de Milei. Y que no volvieron a trabajar. Porque hay 300.000 bajas en el sistema público de registro de trabajadores. Entonces no consiguieron otro laburo en relación de dependencia. Se las deben estar rebuscando de alguna forma o con alguna aplicación en la cual ahora quieren establecer que no hay relación de dependencia. No pasa eso que dice el presidente. Es cierto que los países tienen que decidir qué industrias tienen y qué industrias no les conviene tener.
Yo estoy de acuerdo con eso. Y que si hay una industria que tengamos acá que no puede efectivamente competir de ninguna manera o que no nos conviene tener, bueno, por ahí no nos conviene. Ahora, el Estado no puede decirle a esa empresa, fundite. La tiene que reconvertir desde el Estado y con acompañamiento del Estado hacia lo que el Estado decide que sí vamos a producir. Porque ahí hay un empresario que sabe manejar una empresa, trabajadores que saben trabajar, máquinas que hacen cosas. Y no sirve de nada que cierren, como dice Milei, y bueno, y vean qué hacen. Porque si no, nadie va a consumir. ¿Qué es lo que está pasando? Cayó la venta de comida, de leche, de yerba, de carne. No de ropa cheta, que supongo que también. No sé, pero no es un indicador que nos interese. Cayó la venta de comida. Cayó la venta en los autoservicios mayoristas, que son los que proveen a los almacenes. Los almacenes no le compran al mayorista porque no venden, porque no alcanzan los sueldos. Y toda esa gente que se quedó ayer en la calle deja de tener sueldo. Por ende, el esquema de Milei de, bueno, te vas a poder comprar un neumático más barato, y con lo que te sobra de ese neumático más barato vas a poder comprar otras cosas, entonces esa gente va a ser empleada en empresas que hagan otras cosas. Bueno, no vas a comprar el neumático y toda esa gente no va a tener laburo. La diferencia entre hacer periodismo y hacer relaciones públicas, como decía George Orwell, que decía periodismo es contar cosas que alguien no quiere que se cuentan, lo demás son relaciones públicas, es lo que hizo Luis Majul ayer. Que hablando del caso de Fate, se dedicó a repetir la comunicación institucional del gobierno. Mirá. Se perdieron hoy 920 puestos de trabajo. Sí. ¿Yo puedo hacer una pregunta? De esos 920 personas, ¿cuántos se quedan efectivamente sin trabajo dentro de 2 meses? O mañana, pasado y pasado mañana, muchos irán, no sé, a una app que reparte comida u otras cosas, o a las apps para manejar autos, o se pondrá con la indemnización, como decíamos, ¿viste? Un parripollo o una cancha de Mira, pádel. recién hablé con algunos de ellos, ¿no? Mira, No sé si les suena lo que dijo Majul. Es exactamente lo que dijo Milei. Bueno, que se reconviertan, van a trabajar de otra cosa, se ponen una app. Y vuelvo a Milei, en este caso en un discurso que dio en Energía Latam, cuando habló también de que antes de abrir las importaciones tenías que ver qué pasaba porque si no generas un industricidio. Mirá, el propio Milei sabía de esto. En la primera generación de reforma vos tenés que hacer una fuerte reforma del Estado para bajar el gasto público y para poder bajar impuestos. Tenés que reformar el mercado laboral hacia adelante para darle flexibilidad. Una vez que vos haces eso, recién ahí podés abrir la economía para no generar un desastre y un industricidio como se generó, por ejemplo, en los 70s. Está generando eso, un industricidio. La mayoría de las empresas que cierran son fábricas. El principal, después de la construcción, el principal sector de trabajadores que se quedan sin laburo son trabajadores de la industria. Ayer cerró Fate. Y no solo Fate, Fate es un ejemplo. Ayer sacó un informe, Fundar, que les recomiendo, el portal Argendata, tiene muy buena info y muy bien hecha, sobre esto, sobre cuántas empresas hay en la Argentina, ¿no? Supuestamente con la llegada de Milei, amigo del capitalismo de libre empresa, tendría que haber más empresas en la Argentina. Bueno, si ustedes ven, la cantidad de empresas en la Argentina estaba en un nivel, a finales de la década del 90, bastante bajo, se cayó a pedazos en el 2000, del 2002 al 2012 tuvo 10 años de recuperación, curiosamente con los gobiernos que dicen que eran antiempresa, combatiendo al capital y todas esas cosas. Bueno, al capital le gustaba, porque durante 10 años consecutivos subió la cantidad de empresas, hasta el 2012. Por ende subió la cantidad de trabajadores, que fue la última vez que se creó puesto de trabajo en la Argentina, fue ahí. Después se mantuvo ahí, del 2012, ahí se estancó, se mantuvo un poquito así. ¿Qué pasó con Macri, el otro amigo del capital? Cayeron la cantidad de empresas.
Cayeron. Cayeron obviamente con Alberto, pero con una pandemia. Una pandemia, una sequía, una guerra. ¿Sí? Y ahora con Milei volvieron a caer al nivel de la pandemia. Pero sin pandemia. Sin pandemia. Y la cantidad de empresas destruidas es monumental. Pon el siguiente gráfico. Todo esto son datos de Fundar, ¿sí? En el último mes, 892 empresas cerraron. 892 empresas en el último mes. Esto es el dato a noviembre. Falta diciembre, enero acá. Pero bueno, estos son los datos que tiene el gobierno. Son datos públicos. En el último año, 10.123 empresas. Respecto de cuando asumió Milei, 21.938 empresas. Y ahí no está FATE. ¿Entendés? Porque es a noviembre. Son más. Es la peor caída en los primeros 24 meses de gobierno desde el 2003. La peor. Y lo loco de todo esto es que hoy, repito, hoy hay paro. Si querés mostremos un poco las imágenes mientras cuento todo esto de en este momento en Constitución. Tenemos imágenes de los cortes en la Panamericana. Ya hay también corte en el Puerto Pueyrredón también. Hoy va a haber paro y movilización. Y repito, nosotros vamos a ir al Congreso. Ahí estamos mostrando las imágenes. Tenemos imágenes propias del dron del Destape en Constitución, absolutamente vacío. Tenemos imágenes del Puente Pueyrredón arriba. Y tenemos imágenes de la Panamericana con los cortes que hay en este momento. Y repito, no hay trenes, no hay colectivos, no hay subtes, no hay aviones. Hay paro hoy. Hay paro y hay movilización al Congreso y en todo el país. Por ahora está tranquila la situación en todos los lugares donde hay cortes. Esperemos que el gobierno no decida provocar alguna situación violenta ni reprimir. Ahora, este contexto que les mostraba recién, donde 30 empresas por día desaparecen, es también con una dirigencia empresarial que mira para otro lado. Ayer la UIA sacó un comunicado, la Unión Industrial Argentina, ¿no? Lamentando profundamente el cierre de la planta de FATE, empresa nacional que durante 3 décadas no ha hecho un hecho aislado. En 2 años la industria ha perdido casi 65.000 puestos en un contexto de competencia internacional fuertemente distorsionada. Necesitamos igualdad de condiciones para competir y poder producir con estándares internacionales. Bueno, Martín Rapalini, el titular de la UIA, no está criticando todo lo que hace el gobierno. Al contrario, garantizó el apoyo a cambio de que el gobierno le impulsara un proyecto minero en Mendoza, del cual él es parte. Porque su otra industria, donde sí tenía una fábrica, también se está fundiendo, que es la de cerámicas. Y el tipo ahora sale la UIA a decir algo cuando de verdad pasa. En la UIA pasa un poco lo mismo que en la CGT. Tenés empresarios en la UIA que no piensan esto. Tenés sobre todo sectores importantes, como la industria metalúrgica, la automotriz, que no piensan como Rapalini, pero está copada la UIA por gerentes que maneja en general Techín. A veces ponen un abogado, como era Funes de Rioja antes, a veces ponen un empresario adicto, como es Rapalini ahora. No es el ecosistema industrial, que está muy preocupado por la situación de verdad. De verdad. Y para hacer la comparativa, pues decís, bueno, vos porque, no sé, no te gusta el gobierno. Bueno, vamos a los datos. Miremos, vuelvo al informe de Fundar, la comparativa de qué pasa con las empresas, con los distintos gobiernos. Y veamos qué pasa. Porque los gobiernos deciden, los gobiernos deciden si crecen las empresas o si desaparecen las empresas. Por eso es fuerte el poder del Estado, por eso es que son fuertes las elecciones, por eso son importantes las elecciones. Porque cuando asume Milei, decide que desaparezcan 30 empresas por día. Decide que 400 trabajadores se queden sin laburo y decide una ley para estabilizar y legitimar todo eso. Tenés el gráfico de... Bueno, básicamente el gráfico de Fundar lo que muestra es cómo fue la evolución de la cantidad de empresas en los distintos gobiernos. Para que se lo imaginen en la cabeza, con los gobiernos peronistas sube, con el gobierno de Milei baja, y baja en paralelo con el gobierno de Alberto Fernández, pero durante la pandemia. Durante la pandemia.
Es muy notable que un gobierno sin pandemia destruya la misma cantidad de empresas que el gobierno con pandemia. ¿Lo tenemos ahí para mostrarlo? Creo que vale la pena esperar un cachito. Es muy bueno el laburo, repito, de Argendata, ¿sí? Este portal de la Fundación Fundar que laburan esto. Ahí está. ¿Tenés para mostrarlo? Gracias. ¿Ven el gráfico? Hay una flecha que va para arriba. Es el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Después hay otro, que es el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que como les mostraba recién, se estancó un poco a partir del 2012. Y después están las líneas de Mauricio Macri, que es para abajo, y la línea de Milei, que es para abajo exactamente igual que la de Alberto Fernández, pero Alberto tenía una pandemia. Una pandemia. Todo cerrado. No podíamos salir a comprar cosas. Y se destruyeron la misma cantidad de empresas que Milei sin pandemia. Es impresionante esto. Hablando de modelos económicos, ayer compartió la Cámpora un video y me parece que está bueno pasarlo. Además, hoy es el cumpleaños de Cristina, así que de paso le mandamos feliz cumpleaños. Porque compartió una cadena nacional de Cristina con Fate, con Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Fate, cuando había un Estado que decidía que en lugar de que las fábricas cierren, las fábricas crezcan. Ponelo, mirá. Contame, Javier, qué estamos inaugurando hoy y qué tenemos que ver desde el Estado Nacional con esa inauguración. A ver. Bueno, aquí estamos contentos, pero fundamentalmente muy orgullosos. El año pasado nosotros a comienzos de año le comentamos que entrábamos en un plan de expansión para duplicar la capacidad de la planta de Fate, Con la historia de Cholina me quedé pegado un poco con Chubut. Bueno, esto es Fate, es una ampliación para duplicar la capacidad que tenemos instalada, la comenzamos el año pasado y estamos inaugurando la primera etapa. Ya tenemos invertidos más de 100 millones de dólares en este proyecto, la inversión total va a superar los 250 millones de dólares y al final de la inversión esperamos estar en condiciones de abastecer prácticamente la totalidad de la demanda del mercado argentino. Queremos agradecer en particular la colaboración, el apoyo del gobierno nacional, a través de los fondos del Bicentenario, ha participado con esto. Bueno, nos complace mucho, fundamentalmente lo que usted ya sabe que sabemos hacer, que es crear fuentes de trabajo, invertir y además reinvertir, que es la parte que cierra el círculo virtuoso. Es muy interesante este archivo porque es la misma empresa, es el mismo grupo empresario. De hecho, se le escapó decir Aluar en lugar de Fate, porque también ayudó el gobierno de Cristina a Aluar. Hablaba de los créditos del Bicentenario, que era crédito productivo. Hablaba de ampliar la capacidad instalada y hablaba de proveer a todo. Y hablaba de una palabra muy interesante, que es reinvertir. Yo no lo voy a mostrar hoy, porque me parece que nos vamos de eje, lo habíamos preparado, simplemente se los menciono. Estos empresarios no es que son ni buenos ni malos, son empresarios. Cuando la condición le da para reinvertir y ganar más plata, reinvierte y gana más plata. Y cuando las condiciones le dan para no reinvertir y fugar la plata, la fugan. Porque así como está este video de Madanes diciendo, yo voy a reinvertir la plata acá porque me sirve, porque aumento la capacidad instalada y vendo más neumáticos, también aparece Javier Madanes en toda la fuga de guita de los Panama Papers, los Pandora Papers, las guitas en guaridas fiscales, todo eso también está. Entonces, cuando vienen gobiernos como lo de Macri y lo de Milei, la guardan y la fugan. Por eso es importante los gobiernos y las políticas económicas. Y los empresarios, y vuelvo a la ley que se vota hoy, ninguno, absolutamente ninguno, quiere despedir. Pero no porque sean buenos. Porque si despiden es que se están achicando y todo empresario en todo el mundo, en todo momento, quiere crecer. Quieren crecer. No quieren despedir, no se quieren achicar. Si se achican, ganan menos plata. Y lo que le pasó ayer a Madanes, que no se va a cagar de hambre, es una de las 10 fortunas más grandes del país, es que se achicó. Se achicó. Tuvo que cerrar un negocio donde tenían 1000 trabajadores. Y además,
refleja lo que venimos mostrando, que recién lo escuchaban a Madanes en 2012, decir que iba a ampliar su capacidad. Y si amplias tu capacidad, contratás más personas. Si contratás más personas, ganás más plata. Volvamos a mostrar el gráfico que mostrábamos ayer de qué está pasando con la capacidad instalada. Esto es la cantidad, para que lo traduzcan, la cantidad de máquinas que están quietas. Productos de caucho y plásticos, que es FATE, 33% de uso de la capacidad instalada. 7 de cada 10 máquinas están paradas. Entonces, la otra mentira de lo que se vota hoy en el Congreso es que esto va a generar más trabajo. Las máquinas están paradas. Y están paradas porque no venden. Entonces Caputo dice, bajamos las cargas patronales para que contraten más gente. Pero ni gratis la van a contratar. Si la máquina está parada, ¿para qué la van a contratar? ¿Para tenerlo ahí comiendo polvo al tipo? ¿O a la tipa? Nadie va a contratar en un país donde no se vende. Lo único que va a haber es servicios. Entonces, por eso la ley de hoy es una mentira. Es una mentira. Y no es solo lo de FATE. Ayer también una empresa que fabrica para Fiat, Peugeot, Citroën y Ram frenó la producción en su planta del Palomar hasta marzo. Ahí está la noticia de Infobae. Industria automotriz destrozada. Destrozada. Y el gobierno, en vez de hacer algo frente a esto, habilitó la importación de autos de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con...? Entonces, no, vas a comprar el auto más barato. ¿Quién lo va a comprar? Porque lo descubrió Henry Ford hace muchos años, que tenía que pagarle bien a sus trabajadores para que pudieran comprar el auto de Estados Unidos un poco más baratos, si nadie va a tener plata para comprarlos. No tiene ningún sentido esto. Y son muchas las empresas. Vuelvo al trabajo de Fundar, donde están los casos del último mes nada más. Del último mes, donde está FATE, donde está esta empresa, ahí tenés FATE, 920 despidos. Pati. Es tan importante Pati que no le decimos hamburguesa, le decimos Pati. O sea, hasta asumimos la marca como parte de nuestra identidad cultural. 200 trabajadores menos. Alay, una textil en Goya, Corrientes, 260 trabajadores. TN Platex, ¿sí? 190 suspendidos y cierre de su fábrica en Tucumán. TN Platex es la gran empresa argentina. Transición de logística, cierre de operaciones y desvinculación del personal tras el cierre de la fábrica de Whirlpool, que vieron que no eran los 200 de Whirlpool, era todo su entramado productivo. Novax, la proveedora de plásticos de Whirlpool, cierre. Lácteos Verónica, esta semana explotó lo de FATE, pero ayer teníamos un trabajo sobre Lácteos Verónica. ¿Sí? Cierre de 3 plantas y salarios adeudados desde diciembre. Fornax, una metalúrgica en Rosario. Cerró, hacían hornos y elementos gastronómicos. Y puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir. Por eso es importante marchar hoy. Ahora, Milei hoy está en Estados Unidos. Se fue una vez más a ver a su ídolo, a formar parte de un Board of Peace, de un tipo que resuelve lo que no le gusta a los bombazos. Y crea un lugar llamado el lugar de la paz. Que asesina gente, ayer de vuelta lo volvió a hacer en el Caribe. Gente que ve en una lancha, la asesina. Acusándola de narco. Después no eran narcos, o no se sabe, porque ya están muertos. Y Milei va y firma tratados de entrega de nuestros minerales críticos, de destrucción de nuestra industria. Y hoy, mientras en la Argentina se discute esto y es un momento de Milei está en Estados Unidos. Y tuitea de otras cosas, como por ejemplo... Ayer tuiteó sobre algo que está hoy en el boletín oficial, que es la prórroga por un año del RIGI. El RIGI es el régimen de incentivo de grandes inversiones, con la misma excusa. Hay que incentivar a que vengan las inversiones para que generen puestos de trabajo. Bueno, nadie estaría en contra de esa frase. Ahora, ¿qué incentivo le das y qué condiciones le pones? Porque una cosa es darle un incentivo a una fábrica de neumáticos, por ejemplo, para que se instale en la Argentina, cuando se puede instalar en Uruguay, en Brasil, en Chile, se puede instalar en otro lado. Otra cosa es darle un incentivo a una empresa que viene a buscar petróleo, que hay acá. Litio, que hay acá. No puedes buscar litio en Uruguay, no hay.
No hay tierras raras en Brasil, hay acá. Entonces ahí las condiciones son distintas, las ponés vos las condiciones. Y entre otras cosas le decís, che, mirá, si vas a hacer un negocio acá, contratá a la gente de acá. El RIGI no obliga a que se compre un tornillo en la Argentina. Y lo que está pasando es que se están trayendo todo de afuera para hacer simplemente un trabajo extractivo de nuestros recursos naturales, llevárselos, no industrializarlos y que no quede nada acá. Que no quede nada. Y creo que el resumen de la esencia de este plan de Milei lo dio su socio con el que estaba escribiendo los manuales de economía para ganarse el premio Nobel, que es Demian Reidel, que ahora no está más en el gobierno, porque le descubrieron un chanchullo con la contratación de un servicio de limpieza con sobreprecios, y voló por los aires, pero bueno, es uno de los tipos que se pasa muchas horas en Olivos, y que Milei dice, estamos escribiendo las nuevas bases de la economía, que nos van a dar el Nobel, y qué sé yo. Y Reidel contó qué piensan, repito, es el tipo con el que Milei escribe para ganarse el premio Nobel de Economía. Y este tipo contó qué piensan de la Argentina y de qué hay que hacer con la Argentina. Mira. Dice, tenemos acceso a energía, a agua, una zona sin conflictos armados, en inglés todo, ¿no? Sin tsunamis, sin terremotos. No hay tantos lugares en la Tierra con esas cosas. Obviamente el problema con esta zona es que está poblado por los argentinos. Entonces eso es lo único que hemos arreglado. O sea, el tipo decía que la Argentina es un gran país, lamentablemente está poblada por argentinos. Y ese es el eje de todo esto, les sobra gente. Les sobra gente. Un país donde, según el EMAE, el índice de actividad económica, lo único que crece es la intermediación financiera y la minería. Todo el resto está en negativo. Por ende, lo único que quieren hacer es minería, intermediación financiera y servicios para eso. Sobran millones de personas, pues somos 50 millones de personas y para hacer minería e intermediación financiera sobra un montón de gente. Sobra un montón de gente. Y a ese montón de gente que sobra, ahora, con esta ley que se discute hoy en el Congreso, le quieren decir no tenés derechos. Te vamos a despedir gratis. No podés hacer huelga. No podés protestar. Si vas a protestar, vamos a tener un juez nuestro que te va a decir que no tenés derechos. Te vamos a reprimir. Si te movilizás hoy, te reprimimos. Todo eso es lo que se discute hoy. Entonces, marchar sirve hoy. Marchar sirve. Y va a haber mucha gente. Si no podés ir, también sirve que lo digas en las redes, que los arrobes a los diputados, que arrobes a los gobernadores, al presidente, a todos. Es un día importante. Nosotros, repito, y con esto quiero saber qué piensan acá, nosotros como Destape convocamos. Porque somos sujetos políticos, porque esta es nuestra forma de hacer política. Yo me acuerdo que se manoseó mucho esa figura del periodista militante, entonces había gente que dice, no, yo periodista militante no. Mirá, insisto, somos sujetos políticos como todos los demás. La diferencia es que nosotros podemos hacer periodismo con ideología profesional o se puede hacer simulación de periodismo con ideología sin ser profesional. Yo llevo 20 años haciendo esto, nunca se me cayó una nota. Y nunca oculté lo que pienso, de qué lado estoy de la historia, la ideología que tengo y las cosas que quiero defender y las cosas que quiero cambiar. Porque hacer periodismo no se trata de contar las cosas que pasan. Se trata de tratar de cambiarlas. Yo no me quiero pasar el día contando cosas injustas. Quiero cambiarlas. Con un trabajo profesional. Lo que nosotros producirla, editarla, contarla. Todo eso es trabajo profesional desde una mirada ideológica. A diferencia de otros que tienen una mirada ideológica y no hacen periodismo profesional. Entonces nosotros queremos hacer eso, por eso hoy, repito, vamos a la marcha, 12 y media nos encontramos ahí en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, a tratar de que mañana contemos otra cosa. A tratar de que mañana contemos otra cosa. A tratar de cambiar el mundo.
Yo por lo menos sigo creyendo que podemos cambiar el mundo y tener un país más feliz. ¿Qué piensan ustedes? Hiciste un recuento, ¿no? ¿Sabés qué?